En una pequeña ciudad costera llamada Puerto del Sol, rodeada por montañas y un mar cristalino, vivía una joven llamada Isabel. Era conocida por su energía vibrante y su cálida sonrisa, que iluminaba incluso los días más oscuros. Trabajaba en la panadería de su familia, un pequeño negocio que había pasado de generación en generación, donde horneaba panes y pasteles que atraían a toda la comunidad. La vida de Isabel era tranquila y predecible, pero su corazón anhelaba algo más. A menudo se encontraba mirando el horizonte, soñando con aventuras en lugares lejanos. Su mejor amiga, Mariana, la comprendía mejor que nadie. Isabel, el mundo está lleno de misterios y oportunidades, solía decirle. Pero también aquí, en Puerto del Sol, hay historias esperando ser descubiertas. Un día, mientras Isabel arreglaba la vitrina de la panadería, un hombre extraño entró. Era alto, con ojos oscuros y profundos, y una barba desaliñada que le daba un aire misterioso. «Buenos días», dijo con voz grave. «Soy Adrián. He llegado al pueblo hace poco y he escuchado maravillas sobre tus panes». Isabel sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había algo en Adrián que no podía descifrar. Le vendió un pan recién horneado, y él se fue después de agradecerle con una sonrisa que dejó a Isabel pensativa. Con el paso de los días, Adrián se convirtió en un cliente habitual. Siempre pedía el mismo pan, pero también traía consigo historias fascinantes sobre los lugares que había visitado. Isabel escuchaba atentamente, sintiendo cómo crecía su deseo de explorar el mundo. Una tarde, Adrián le confesó algo que cambió su percepción de él. «Estoy aquí porque busco algo que perdí hace años», dijo con un tono melancólico. «Algo muy valioso para mí, aunque ni siquiera sé si aún existe». Isabel, conmovida por su sinceridad, le ofreció su ayuda. Juntos comenzaron a explorar los alrededores del pueblo, en busca de pistas. Mientras caminaban por las playas desiertas y los senderos ocultos de las montañas, Isabel descubrió no solo los secretos de Adrián, sino también un lado de sí misma que nunca había conocido. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde un acantilado, Adrián finalmente reveló su historia completa. Había perdido a su hermana menor en circunstancias misteriosas cuando eran niños. «Ella amaba este lugar», dijo con voz quebrada. «Y creo que, si puedo entender lo que pasó, encontraré la paz que necesito». Isabel sintió una profunda conexión con su búsqueda y decidió dedicar sus esfuerzos a ayudarlo. Juntos entrevistaron a los ancianos del pueblo, revisaron documentos antiguos y buscaron respuestas en cada rincón de Puerto del Sol. Lo que descubrieron fue algo que cambió sus vidas para siempre. La hermana de Adrián había desaparecido mientras jugaba cerca de un viejo faro abandonado, un lugar envuelto en rumores y leyendas. Los lugareños hablaban de luces extrañas y sonidos inexplicables que venían del faro durante la noche. Aunque muchos evitaban el lugar, Isabel y Adrián decidieron investigar. Una noche, armados con linternas y valentía, se dirigieron al faro. La atmósfera era inquietante, con el sonido del viento y las olas golpeando las rocas. Al entrar, encontraron un diario antiguo que pertenecía al antiguo farero. Las páginas estaban llenas de descripciones sobre una niña que solía visitar el faro y jugar allí. Mientras leían, algo increíble ocurrió. Una luz brillante llenó la habitación, y una figura apareció ante ellos. Era una mujer joven, con una sonrisa dulce y ojos familiares para Adrián. «Gracias por no olvidarme», dijo con voz suave. Isabel y Adrián se quedaron inmóviles, incapaces de hablar. La figura explicó que había quedado atrapada entre este mundo y el siguiente debido a un accidente en el faro. Su espíritu había estado esperando que alguien la ayudara a encontrar el camino. Adrián, con lágrimas en los ojos, prometió liberarla. Con el diario como guía, realizaron un ritual que había sido descrito en sus páginas. La luz en el faro se encendió por primera vez en décadas, iluminando todo Puerto del Sol.
La figura desapareció con una última sonrisa, dejando a Adrián y a Isabel llenos de una mezcla de tristeza y paz. Después de esa noche, algo cambió en el pueblo. El faro se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación, y la historia de Adrián y su hermana inspiró a otros a enfrentar sus propios misterios y dolores. Isabel, por su parte, descubrió que su verdadera aventura no estaba en tierras lejanas, sino en las conexiones que hacía con las personas a su alrededor. Aunque todavía soñaba con explorar el mundo, ahora sabía que el hogar siempre sería el lugar donde su corazón encontraba paz. Adrián, agradecido por todo lo que Isabel había hecho por él, decidió quedarse en Puerto del Sol. Juntos abrieron una librería-cafetería cerca de la panadería de la familia de Isabel, donde la gente del pueblo venía no solo por café y libros, sino también por las historias que Adrián e Isabel compartían sobre sus aventuras. Con el tiempo, la librería-cafetería de Adrián e Isabel se convirtió en el corazón de Puerto del Sol. Los habitantes del pueblo se reunían allí no solo para disfrutar de los deliciosos postres de Isabel y el café recién molido de Adrián, sino también para compartir sus propias historias. Poco a poco, el lugar comenzó a adquirir fama más allá del pueblo, atrayendo a viajeros y curiosos que llegaban para escuchar los relatos de la misteriosa luz del faro y el espíritu que habían ayudado a liberar. Una tarde, mientras Adrián organizaba unos libros antiguos, encontró un mapa viejo escondido entre las páginas de un manuscrito. Intrigado, lo llevó a Isabel. El mapa parecía señalar un lugar en las montañas cercanas, marcando con una cruz algo que ellos desconocían. Ambos intercambiaron miradas llenas de curiosidad y emoción. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó Isabel, pasando los dedos por el papel amarillento. No lo sé, respondió Adrián, pero si algo he aprendido desde que llegué aquí, es que cada misterio en Puerto del Sol guarda un significado profundo. Decidieron investigar al día siguiente. Con una mochila llena de provisiones, una linterna y una copia del mapa, comenzaron su ascenso a las montañas al amanecer. La caminata era desafiante, con senderos estrechos y cubiertos de maleza, pero ambos estaban decididos a descubrir lo que el mapa ocultaba. A medida que subían, el paisaje se volvía más espectacular. Desde la cima podían ver el mar resplandeciente bajo el sol y el pequeño pueblo que habían llegado a amar. Finalmente, llegaron al lugar marcado en el mapa, una cueva oculta detrás de un espeso muro de enredaderas. La entrada era angosta, pero lograron abrirse paso. Dentro, encontraron un espacio amplio y fresco, iluminado por rayos de luz que se filtraban a través de pequeñas grietas en la roca. En el centro de la cueva había un cofre de madera, cubierto de polvo y telarañas. Isabel y Adrián intercambiaron una mirada nerviosa antes de acercarse. Cuando abrieron el cofre, encontraron dentro una colección de objetos antiguos, monedas de oro, joyas de un diseño peculiar y un diario escrito a mano. El diario, al igual que el del faro, contenía historias de una persona que había vivido en Puerto del Sol hacía siglos. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue una página que hablaba de un tesoro más grande que el oro. El verdadero tesoro, decía la página, es la conexión con nuestras raíces y con quienes compartimos la vida. Isabel y Adrián se quedaron en silencio, reflexionando sobre el mensaje. Aunque el hallazgo material era impresionante, las palabras del diario les recordaron que las experiencias vividas juntos, las historias compartidas y los lazos creados eran lo que realmente importaba. De vuelta en el pueblo, compartieron su descubrimiento con los vecinos. Los objetos encontrados fueron expuestos en la librería-cafetería, atrayendo aún más visitantes y fortaleciendo el sentido de comunidad en Puerto del Sol. A medida que pasaban los meses, la relación entre Isabel y Adrián se hizo más profunda. Lo que comenzó como una amistad se transformó en un vínculo irrompible. Una noche, mientras caminaban por la playa bajo un cielo estrellado, Adrián tomó la mano de Isabel y, con una sonrisa tímida, le confesó lo que había estado guardando en su corazón. Isabel, cuando llegué aquí, estaba perdido.
Buscaba respuestas, pero lo que realmente encontré fue a ti. Eres mi hogar, mi puerto seguro. ¿Quieres compartir esta vida conmigo? Isabel, con lágrimas en los ojos, asintió. En ese momento, supo que su vida en Puerto del Sol, con sus misterios y desafíos, era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. Los dos continuaron construyendo su vida juntos, con el apoyo de la comunidad y el recuerdo de las aventuras que los unieron. El faro seguía iluminando las noches, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino. Los días en Puerto del Sol seguían transcurriendo entre risas, trabajo y ocasionales sorpresas. La relación entre Isabel y Adrián no solo se fortalecía, sino que su conexión parecía inspirar a todo el pueblo. Las parejas jóvenes acudían a la librería-cafetería para escuchar sus historias de aventura, y los ancianos les recordaban la importancia de conservar la memoria de los antepasados. Un día, mientras revisaban el inventario de la librería, un joven desconocido llegó al pueblo. Tenía una expresión seria y una mochila desgastada que delataba sus largas jornadas de viaje. Su nombre era Santiago, y venía con una propuesta intrigante. Escuché hablar del mapa que encontraron y de los misterios que desenterraron en esta tierra, comenzó, dirigiéndose a Adrián e Isabel. Soy arqueólogo, y creo que el cofre que hallaron es solo una pieza de un rompecabezas mayor. Adrián arqueó una ceja, curioso. ¿Un rompecabezas mayor? ¿Qué quieres decir? Santiago desplegó un pergamino que había traído consigo. Estaba cubierto de símbolos y dibujos que recordaban a los que habían visto en el cofre de la cueva. Según Santiago, estos indicios apuntaban a la existencia de un antiguo asentamiento perdido, escondido en algún lugar de las montañas. Si logramos encontrarlo, explicó el arqueólogo, podríamos descubrir secretos sobre las primeras personas que habitaron Puerto del Sol, su cultura y el origen de sus leyendas. Isabel y Adrián, fascinados por la idea, aceptaron acompañarlo. Sabían que embarcarse en esta nueva aventura podría traer respuestas a preguntas que ni siquiera se habían planteado. El grupo se preparó cuidadosamente, llevando consigo provisiones, herramientas de excavación y el viejo mapa que había iniciado todo. Durante días, recorrieron las montañas, guiándose por las marcas del pergamino de Santiago y enfrentando desafíos inesperados, ríos caudalosos, caminos casi intransitables y repentinos cambios climáticos. Finalmente, llegaron a un claro rodeado por altas paredes de roca. Allí encontraron lo que parecía ser una entrada tallada en la piedra, cubierta por musgo y enredaderas. Con esfuerzo, lograron abrir un pasaje que los condujo a un vasto espacio subterráneo. Dentro, encontraron restos de estructuras antiguas, pilares decorados con inscripciones, cerámicas pintadas con colores vivos y herramientas que parecían haber pertenecido a una civilización avanzada. Pero lo más impresionante fue un mural que cubría una de las paredes principales. El mural narraba la historia de un pueblo que vivía en armonía con la naturaleza y que creía en una fuerza espiritual que conectaba a todos los seres vivos. En el centro de la pintura, había una figura femenina que sostenía una luz brillante, similar a la del faro de Puerto del Sol. «Esto es increíble», murmuró Isabel, tocando suavemente las pinturas. «Es como si todo estuviera conectado, el faro, el cofre, incluso nuestras vidas aquí». Santiago tomó fotografías y notas mientras Adrián e Isabel exploraban más a fondo. Encontraron textos antiguos que hablaban de un objeto sagrado, conocido como el corazón de la luz, que se decía tenía el poder de unir a las personas y sanar sus corazones. Según los escritos, este objeto había sido escondido para protegerlo de quienes podrían usarlo con fines egoístas. La búsqueda de El corazón de la luz se convirtió en el objetivo del grupo. Pero, al igual que en sus aventuras anteriores, no todo sería sencillo. A medida que investigaban más, comenzaron a notar signos de que no estaban solos. Pequeños sonidos en la distancia, sombras que parecían moverse por sí solas y una sensación constante de ser observados.
Una noche, mientras acampaban cerca de la entrada de la cueva, un anciano apareció de repente. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y su voz era grave pero tranquila. Han despertado algo que lleva mucho tiempo dormido, dijo. El corazón de la luz no es solo un objeto, es una prueba. Quienes lo busquen deben demostrar que son dignos de su poder. Antes de que pudieran responder, el anciano desapareció entre las sombras. A partir de ese momento, los desafíos se intensificaron. Tuvieron que resolver acertijos inscritos en las paredes de la cueva, superar trampas diseñadas para proteger el objeto sagrado y enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Finalmente, llegaron a una cámara iluminada por un resplandor dorado. En el centro, sobre un pedestal de piedra, estaba el corazón de la luz, una esfera cristalina que irradiaba una calidez reconfortante. Isabel y Adrián avanzaron juntos, tomándose de la mano. Cuando Isabel tocó la esfera, una luz intensa llenó la cámara, y una voz resonó en sus mentes: el verdadero poder de esta luz reside en la conexión, el amor y el sacrificio. Usen este regalo sabiamente. Al regresar al pueblo, llevaron consigo no solo el objeto sagrado, sino también una renovada comprensión de lo que realmente significaba estar conectados con los demás y con su hogar. Puerto del Sol nunca volvería a ser el mismo, y Adrián e Isabel sabían que aún les quedaban muchas historias por descubrir juntos. Cuando Adrián, Isabel y Santiago regresaron a Puerto del Sol con el corazón de la luz, no tardaron en notar que algo había cambiado en el pueblo. Las calles parecían más vivas, los colores más vibrantes y el mar brillaba con una intensidad especial bajo la luz del sol. Los habitantes, aunque no entendían completamente lo que había sucedido, sentían una energía renovada en el ambiente, como si un peso invisible hubiese desaparecido. Isabel y Adrián decidieron colocar la esfera cristalina en un lugar especial dentro de la librería-cafetería. Construyeron una vitrina de madera tallada a mano, rodeada de pequeños detalles que contaban las historias de sus aventuras. La esfera se convirtió en un símbolo de unión y esperanza para los habitantes del pueblo, quienes acudían al lugar no solo para admirarla, sino también para compartir sus sueños y aspiraciones. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Un día, un hombre de aspecto elegante llegó al pueblo en un lujoso automóvil negro. Se presentó como Hugo Serrano, un empresario interesado en adquirir propiedades en Puerto del Sol para construir un complejo turístico de lujo. Este lugar tiene un encanto especial, comentó con una sonrisa fría mientras bebía un café en la librería. Imagínense lo que podríamos hacer aquí: hoteles 5 estrellas, restaurantes de alta cocina, una marina exclusiva. Sería un paraíso. Adrián e Isabel intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que un proyecto como ese podría cambiar por completo la esencia del pueblo. Pero Hugo no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. En los días siguientes, comenzó a ofrecer grandes sumas de dinero a los propietarios de tierras y negocios, intentando comprar su lealtad. La situación llegó a un punto crítico cuando Hugo puso sus ojos en el corazón de la luz. Convencido de que la esfera era un objeto único que atraería turistas y fama al pueblo, hizo una oferta exorbitante para adquirirla. «Esto no está en venta», respondió Adrián con firmeza. «Todo tiene un precio», replicó Hugo, dejando un cheque en blanco sobre la mesa antes de marcharse. Esa noche, Adrián e Isabel no pudieron dormir. Sabían que Hugo representaba una amenaza no solo para el pueblo, sino también para la conexión especial que habían logrado crear con el corazón de la luz. Decidieron convocar a los habitantes para una reunión en la plaza principal. Bajo las estrellas, Isabel tomó la palabra: Puerto del Sol es más que un lugar. Es nuestra historia, nuestra comunidad, nuestro hogar. No podemos permitir que alguien lo convierta en algo que no somos. El corazón de la luz nos ha mostrado que la verdadera riqueza está en nuestras relaciones, no en el dinero. Los vecinos aplaudieron y se comprometieron a proteger el pueblo. Pero Hugo no se rindió tan fácilmente.
Comenzó a usar tácticas más agresivas, rumores, sabotajes y amenazas veladas. Una mañana, Isabel encontró la vitrina de El Corazón de la Luz rota, y la esfera había desaparecido. El pueblo entero se movilizó para buscarla. Santiago, quien había decidido quedarse en Puerto del Sol para estudiar los hallazgos arqueológicos, se unió a la búsqueda. Tras días de investigación, descubrieron que Hugo había escondido la esfera en una de las propiedades que había adquirido en las afueras del pueblo. Adrián, Isabel y un grupo de vecinos decidieron confrontarlo. Entraron en la propiedad y encontraron a Hugo observando la esfera con una expresión de triunfo. No entienden su verdadero valor, dijo, levantando la esfera. Con esto, puedo convertir Puerto del Sol en un destino mundial. Y destruir todo lo que lo hace especial, respondió Adrián con calma. Antes de que Hugo pudiera responder, la esfera comenzó a brillar intensamente. Una luz cegadora llenó la habitación, y una voz resonó en el aire: el poder de esta luz no pertenece a quienes buscan el beneficio personal. Solo aquellos que valoran la conexión y el sacrificio son dignos de tenerla. Hugo soltó la esfera, cegado por la luz. Cuando la habitación volvió a la normalidad, el corazón de la luz estaba en manos de Isabel, y Hugo parecía confundido, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo allí. Esa noche, el pueblo celebró no solo la recuperación de la esfera, sino también su unidad. Hugo dejó Puerto del Sol al día siguiente, y nunca más se supo de él. A partir de entonces, el corazón de la luz fue guardado en un lugar seguro, utilizado únicamente en momentos especiales para recordar a todos el verdadero significado de comunidad y amor. Adrián e Isabel, fortalecidos por sus experiencias, continuaron construyendo su vida juntos, sabiendo que su amor y su conexión eran el verdadero tesoro de Puerto del Sol.